Buenos días, el día de hoy nos encontramos con el maestro Alfredo Mazariegos para hablar acerca de sus aportes a la Orquesta Sinfónica Nacional, su trayectoria y su enseñanza. Maestro, buenos días, un gusto hacerle la entrevista. Igualmente, Alejandra. Si pudiera, por favor, hablarnos de su carrera profesional, ¿cómo ha sido su trayectoria? Pues yo creo que eso es muy fácil de decir, ¿de acuerdo? Todo se me ha dado cosa por cosa, grada por grada. Desde que comencé a estudiar en el conservatorio, que eso fue en el año 1968, bastante tiempo ya, ¿verdad? Todo salió fácil, entré, ya traía con estudios de piano, entonces me fue fácil entrar. Gané beca a los 10 años de estudios aquí y entonces comencé a estudiar el violonchelo. Todo pasó, orden, disciplina, desde que yo tuve el cello entre mis manos, con mi cuerpo, me fascinó. Yo decidí, esto quiero ser, o sea, no me costó, estudiaba más de la cuenta, me gustaba. Además, la juventud en ese entonces, los niños en ese entonces no teníamos tantos distractores como para perder nuestro tiempo. Segundo, no había un tránsito como el que tenemos ahora, llegábamos en 10 minutos a cualquier lado aquí en la capital. Ustedes pierden horas de horas, para eso es un desperdicio realmente. Entonces, todo el tiempo que tenía era muy cualitativo, definitivamente. Me gradué en el año 1978, del 70 al 78. En ese mismo año, en el 77, entré a la Orquesta Sinfónica Nacional, en noviembre del 77. Entonces, desde ese entonces comencé a trabajar. Pero en el 78, yo después de 6 meses de estar viendo la situación, dije, bueno, esto no voy a crecer, aquí me voy a quedar. Me dijeron, en México hay trabajo. Un maestro guatemalteco también, chelista, Roberto Trujillo, vino y me dijo, hay trabajo en México, solo que tenés que ir a audicionar. Eso fue un día, y a la semana me fui, renuncié. Me fui de aquí en el 78, estuve 6 años allá. Y todo fue tan fácil. Llegué un día, lunes, en la mañana, fuimos a hablar a la orquesta donde él trabajaba, que era la Orquesta Sinfónica del Estado de México, y así que por casualidad 2 chelistas estaban enfermos y nos dijeron si podíamos estar de suples, ¿verdad? De suplentes. Ni modo que iba a decir que no, ¿verdad? Los chelistas siguieron enfermos durante un mes, entonces los echaron. Entonces ya tuve que audicionar y me quedé 6 años. Creo que fueron 6 años importantes porque yo cambié la mentalidad total que iba de Guatemala. Guatemala siempre ha estado dentro de una burbuja, el engaño guatemalteco. Somos los mejores, tenemos talento, tenemos cualidades. Sin embargo, no queremos ver el medio externo, ¿verdad? Y la música es muy globalizada. No es ahora que tenemos internet, no es ahora. Ya desde los siglos XVII, XVIII, los músicos andaban por cualquier parte del mundo. Eso hay que entenderlo. O el mercado de instrumentos, o composiciones andaban por todo el mundo. Somos de las primeras áreas que ha estado circulando globalmente, ¿verdad? Esos 6 años que estuve allá, llegué a estar en el 11º cello. Éramos 12 en la fila. Y mi objetivo era estudiar y aprender. Eso era todo. Me pagué clases en Estados Unidos, en Cleveland, en 1980. Después, en 1981, me pagué clases también en México con un maestro ruso. Prácticamente esa fue mi educación. No más. Di clases desde 1978. Cuando llegué a Toluca, donde viví, prácticamente a la semana ya me ofrecieron la cátedra de chelista de maestro en la Escuela de Bellas Artes. Yo apenas tenía 19 años, no había dado clases a nivel profesional, pero ese era mi interés. Por eso te digo que todo se fue dando fácil, muy muy simple. Comencé a dar clases 6 años y creo que fue una de las etapas más importantes de mi vida porque el mexicano es totalmente diferente al guatemalteco. El guatemalteco prefiere no aprender antes que preguntar. El guatemalteco es tan tímido, tan autosuficiente, le da vergüenza preguntar porque cree que lo tratan como un tonto. Mientras que el mexicano de ese entonces que yo conocí, mis alumnos me preguntaban por qué, cómo, dónde, ¿verdad? Querían un método inductivo con respuestas, ¿verdad? Entonces yo aprendí a dar clases ahí. Cuando el alumno pregunta, los alumnos que no preguntan, creo que habría que meterlos a una maquila desde el primer día, porque pues, no son buenos para esto. El músico, el artista o el científico, el académico, lo primero que tiene que tener dentro de sí es la duda, y si no la tiene, ¿para qué estudia? ¿Verdad?
Entonces esos 6 años fueron para mí de crecimiento absoluto. Tuve la oportunidad de viajar por casi toda la República Mexicana y casi toda la República de Estados Unidos, por giras, tocar con solistas grandísimos como con Rampal, por ejemplo, ¿verdad? O Zabaleta y toda esta gente. Con Schering toqué el concierto para 2 violines y cello, por ejemplo, ¿verdad? Porque estando el 11º atril llegué a ser principal, a tocar de solista. Entonces eso me abrió muchos espacios. En el año 1984, el maestro Jorge Sarmientos me habló, me dijo: mire, existe la posibilidad de que el maestro Ortiz aquí se jubile, necesitamos que si se quiere venir. Pero yo no sabía qué hacer. Pero fue muy fácil porque yo estaba muy cansado. Después de 6 años, apenas tenía 24 años, pero dábamos más de 200 conciertos anuales. 4 conciertos semanales, todos los días. Es un trabajo saturante y soy muy honesto. No me gusta tocar orquesta, no me gusta. No soy músico de orquesta porque soy músico de cámara, me gusta la música de cámara. La música sinfónica a mí me daba de comer, pero no me daba placer ni satisfacción, menos estar con 80 músicos tocando y repitiendo lo mismo, y en el 90% de los casos con directores, pseudodirectores, ¿verdad? Que ellos lo que quieren es fama, fortuna y el aplauso, no realmente el crecimiento espiritual o filosófico del arte, ¿verdad? Entonces, encontré la posibilidad de venirme aquí perdiendo mucho, porque en México se ganaba extraordinariamente bien. A pesar de la devaluación de 1980, nosotros ganábamos por lo menos allá de 15 a 20 veces más de lo que se ganaba aquí en Guatemala. Pero me ofrecieron 2 cosas: ser principal aquí y ser catedrático, que eso sí me ha gustado. Dar clases es lo que más me gusta sobre todas las cosas. Entonces dije: maestro, pues me voy. Y en una semana, así como me fui, así me vine de regreso. Desde 1984 estoy aquí. A veces me arrepiento mucho. Hay días que estoy tan desilusionado, pero aquí me tocó, entonces hay que seguir, ¿verdad? Entonces he tenido muchas oportunidades de irme a trabajar, he ganado audiciones y becas, y sin embargo aquí estoy, no sé por qué. Creo que es parte de la necedad que está dentro de mí, o la obstinación que es importante para ser músico, ¿verdad? Después de 1984 para acá, permanente en la Orquesta Sinfónica Nacional, en la cual fui principal durante 23 años. Me jubilé hace ya 10 años, por la misma razón, ¿verdad? Estar de esclavo toda la vida en una orquesta es un poco pobre para mí. Segundo, no existe razón por la cual desempeñar una labor a la cual yo había preparado alumnos. Entonces, ¿para qué dar clases si yo mismo le voy a quitar el espacio al alumno? Creo que eso es una de las cosas más absurdas que hay, porque este medio no tiene espacios para la tercera edad, por ejemplo. Aquí debería haber una orquesta de jubilados, porque uno necesita seguir haciendo el arte, pero no lo hay. Este país está muy atrasado en todos los ámbitos, ¿verdad? Entonces, toqué casi todos los conciertos de solista, gané un premio en música de cámara de los 15 de septiembre, un premio en ejecución de cello también. Representé a Guatemala pues prácticamente desde Nueva York hasta Chile, con conferencias, tocando como solista, tocando parte de orquesta, representando la Orquesta Filarmónica del Mundo en 1985 en Suecia, en el 2000 la Filarmónica del Milenio en Nueva York. Fui parte de 10 años del Cuarteto Guatemala, donde mensualmente poníamos un cuarteto nuevo que no se había interpretado aquí en Guatemala. Fui parte del dúo Tikal Guatemala 10 años con el maestro Rogelio Méndez, que hicimos giras por Sudamérica, México, Centroamérica, con la cual tengo un disco grabado también. Giras representando a Honduras o a El Salvador con las orquestas de ellos también, ¿verdad? Fui parte también principal de la Orquesta Filarmónica de Quintana Roo. Entonces, ese ha sido mi trabajo: tocar de solista, tocar en orquesta, música de cámara y dar clases, que es lo más importante. Muchas gracias, maestro. Pues nuestra siguiente pregunta es que nosotros tenemos entendido que usted hizo ciertos aportes a la Orquesta Sinfónica Nacional. Quisiéramos saber cuáles y cómo lo ha logrado, que es importante saber para nosotros, porque
podamos repetir en la escuela. Muy bien, primero he logrado cosas, pero no soy solo yo, ¿verdad? Dentro de los logros que hemos tenido, siempre ha habido una pieza fundamental para poder hacer algo. Yo traía una experiencia ya de México de cómo funcionaban los presupuestos, cómo funcionaban las orquestas, no dentro del sistema burocrático guatemalteco, ridículo sistema burocrático guatemalteco, y no solo ridículo, sino retrógrado, ¿verdad? Porque aquí no entienden los burócratas y los políticos nada sobre arte. Es más, tenemos desde 1886 de tener un Ministerio de Cultura y lo que menos saben es de política cultural, política educativa. Ellos son políticos para llenarse las bolsas, para que les pongan chofer y viajes a todos lados. Sin embargo, ya por el año 1987, 88, yo, después de 2 años de estar en la Sinfónica, yo ya estaba ahí. Y peor si eso va a ser mi vida otra vez y seguir tocando aquí. Entonces, en ese entonces había mucha dictatoriedad. Los directores eran buenos músicos, malos administradores, ¿ya? Había un monopolio de los maestros, lo cual, ¿cuándo lo iba uno a romper? O sea, yo tenía que estar ahí castigado hasta atrás toda la vida. Los puestos se heredaban, pues, era por fin, había que hacer cola. No importaba qué tanto tocaras, o tu experiencia, o tu conocimiento, y eso había que cambiar. Entonces comenzamos yo, porque fuimos varios. Pero los movimientos en la Orquesta Sinfónica Nacional comenzaron realmente con un grupo. Manuel Celada, contrabajista, Danilo Sandoval, percusionista y pianista, Roland Casasola, cornista, y yo. ¿Y qué hacemos? Pues comencemos a escribir. Tratamos de hacer un primer curso de dirección orquestal que se nos cayó desde la primera clase. Desde la primera. ¿Por qué? Porque habíamos solicitado a los maestros, a nuestros maestros en ese entonces, que colaboraran con nosotros. Y dijeron que sí, pero con aquello de que sí, pero no, ¿verdad? Que nunca iban a darte lo más que ellos tenían y lo que sabían. La envidia, el egoísmo, el proteccionismo, porque también su nivel, que era bastante alto, pero no suficiente para competir con una nueva generación, los hacía protegerse, ¿verdad? Porque las leyes aquí realmente no tienen todos esos diferentes gamas de reconocimiento al artista, no las tienen. Entonces ellos estaban protegiendo su salario, que en ese entonces eran 300 quetzales, pues. Eso se lo gana 3 días el muchacho que cuida carros. Entonces no entendemos qué pasó. Así que nos organizamos, hubo bastantes peleas, fricciones en la Orquesta Sinfónica Nacional, y de eso surgió el primer consejo directivo. Por azar del destino, Roland Casasola se casa con la hija de un diputado. Vamos, hagamos algo. Pues nos fuimos a hablar. ¿Y qué hacemos? Comenzamos a hacer cambios. De eso, muchas reuniones, muchas peleas, principalmente Roland como nexo ante el Congreso de la República, Danilo como relacionista público de medios de comunicación, era extraordinario, amigo de toda Guatemala. Manuel Celada, un tipo muy lógico, muy centrado, muy ordenado, y yo que traía todo el conocimiento musical, el formador, el cambiar la estrategia, el presupuestario, ¿verdad? Entonces prácticamente nos conjugamos. De eso nació en finales del 90, principios del 91, el primer consejo directivo de la Orquesta Sinfónica Nacional, de la cual pues ya tenemos más de 20 y tantos años de no tener director. Regimos para un consejo directivo hecho por un decreto legislativo que es el 8491, que es el decreto más importante porque le damos a la Orquesta Sinfónica Nacional el consejo directivo como regente. Segundo, de sueldos que se ganaban en ese entonces, que eran 600 quetzales, logramos llevarlos a 1.200 quetzales y conseguirles bonos de 20.000 quetzales a la Sinfónica Nacional, pues. Segundo, lo más importante, que hasta ahorita siguen sin darse cuenta, es que la nombramos Patrimonio Cultural. Fue la primera institución del Ministerio por una autogestión, prácticamente los músicos nombraron esta Sinfónica Patrimonio Cultural. De hecho, después fue la marimba, el ballet, el coro y todo eso, pero ya traíamos nosotros, ya habíamos abierto una brecha
que fue bastante difícil, principalmente con el Ministerio de Cultura, porque los políticos no solo no hacen, destruyen, sino que quieren mandar, ¿verdad? Eso es el cacicazgo que dejó Tecún Humán, si así lo quieren ver, ellos lo siguen teniendo así. Es más, son ministros que llegan y quieren dar órdenes, no saben que están ante artistas. El ministerio lo que debe ser es un ente que favorezca, facilite y ayude, porque nosotros lo que hacemos es representar realmente la inteligencia, la emocionalidad, la sensibilidad, la creatividad del guatemalteco. Pero no, ellos quieren vernos como los choleros del día. Entonces, esos son errores grandísimos, terribles. No ha habido un solo ministro que venga aquí a la Orquesta Sinfónica Nacional y decir, soy el ministro, ¿qué necesitan? ¿Cómo los puedo apoyar? No, ellos llegan a dar órdenes. Cierro el conservatorio, hágame una entrevista, abro el conservatorio o cierro la Sinfónica. Han habido movimientos para cerrar la Orquesta Sinfónica Nacional, de los cuales hemos tenido que pelear. ¿Cómo es posible que los mismos protectores sean los que quieren cerrar entidades de esta naturaleza? Segundo, el Ministerio de Cultura se debe al arte y a las entidades artísticas, porque fue creado hasta 1966, mientras que la Orquesta Sinfónica como liberal progresista fue creada en 1936, ¿verdad? Y la primera institución musical, estamos hablando de 1813, ¿verdad? Mucho tiempo, ya 200 años. Entonces esos pobres políticos ciegos no se dan cuenta. Y así existe en todo Guatemala, la burocratización nos ayuda. Entonces nació un consejo directivo con los cuales logramos dos leyes importantísimas. Son decretos legislativos, son más altos que los acuerdos gubernamentales, por ejemplo, o ministeriales. O sea, eso le costaría mucho al ministerio quitarlos. Y el 81-93, creo que es el 24-93, es el segundo, donde hay una reforma hacia al Consejo, al primer decreto. Esas son, creo que, parte de lo más importante, el patrimonio cultural y la cierta descentralización de la Orquesta Sinfónica Nacional. Dos decretos más que se quedaron en el tintero por gente retrógrada en el ministerio, en la misma Orquesta Sinfónica Nacional, y los diputados, que ha sido muy difíciles, que teníamos ya la ley de autonomía, la 3502, hace más de 10 años, con la Comisión Favorable de Finanzas y la de Cultura. Ya teníamos dictámenes favorables, solo faltaba pasarla al Pleno, ¿verdad? Para las tres discusiones. Sin embargo, se nos cayó, que fue de lo que yo más lamenté, porque si lo hubiéramos podido obtener, no estaríamos bajo el techo, y si es un techo, pero techo dentro de un pozo ciego, el Ministerio de Cultura. Definitivamente es lo peor que podemos tener. ¿Cómo es que nosotros tenemos que pasar una calificación dentro de un departamento de recursos humanos y ninguno de ellos sabe qué es el arte, ni mucho menos cómo se toca un instrumento? Y ellos me tienen que calificar a mí. ¿Dónde se ha visto eso? Esas cosas muy retrógradas que se los inventan los políticos para proteger su cochiquero. Definitivamente, no lo puedo decir de otra forma. Estando también en ese momento, trabajamos una donación de parte del conservatorio ante la Embajada de Japón, que yo ayudé al maestro Luis Lima en ese entonces, y trajimos la primera donación de instrumentos para el Conservatorio Nacional. Del Conservatorio Nacional me despidieron más o menos 96, porque ciertos burócratas del ministerio quisieron darme órdenes y yo no recibo órdenes porque no me metí al ejército por eso, ¿verdad? Y no me dejo mandar, menos por mediocres, ¿verdad? Entonces me tuvieron que destituir por desacato, y para mí es un honor eso. Prefiero que me destituyan por desacato a recibir órdenes, menos de mediocres, ¿verdad? Entonces se deshizo todo lo que veníamos haciendo en el conservatorio. Luego los mismos de la Embajada de Japón se contactaron conmigo por medio de la agencia de Mitsubishi, y yo trabajé toda la donación de instrumentos para la Orquesta Sinfónica Nacional. O sea que ya traíamos dos leyes encima, más una donación de instrumentos dentro de mis aportes. Ordenamos el archivo de la Orquesta Sinfónica, que era un basurero. Trajimos música, mucho dinero en música para la Orquesta Sinfónica Nacional, partituras,
instrumentos. Fuimos la primera institución en aquel entonces en computarizar una institución. O sea, todo era puro dedito mecanografiado ahí en el ministerio. Entonces fuimos la primera institución y nuestro interés era escanear todas las partituras originales que hay de aquí, que es un patrimonio que sigue descuidado. ¿Por qué? Porque para tener una fotocopiadora o cambiar el tóner hay que hacer 10 pasos y llenar 10 hojas en triplicado, tipo la película de Cantinflas, así estamos. Es un atraso retrógrado del guatemalteco, definitivamente. Y después de los aportes más importantes es que tuve el honor, el privilegio que me llamó el doctor Eduardo Zuber de Universidad de Avileo y me dijeron que qué quería o qué podía hacer, no sé por qué me llamaban a mí. Y les dije, profesionalicemos la Orquesta Sinfónica Nacional. Sí, pero eso es muy difícil, sí, eso. Sí. También es muy caro, me dijo, sí, pero lo que yo le promociono ya son los músicos, ¿verdad? Entonces negociamos. Les conseguí beca completa ante la universidad a toda la Orquesta Sinfónica Nacional. Y de los aportes, mi pretensión era que los músicos calificaran con un 1%, no un 100%. Nos juzgan, nos pelan y nos dicen todo, pero Guatemala ha estado en 0. ¿Por qué tengo que pretender un 100? Si nosotros lo que tenemos que hacer es subir gradas. Y de hecho me cubrí también las espaldas porque aquí en una universidad cualquiera, tú estudias en la universidad, son más o menos 48, 50 créditos los que necesitan. Yo me cubrí las espaldas y yo garanticé porque escribí el 90% de todos los cursos. Todos los que yo quería porque he estudiado todo eso un montón. Yo obligué a la Orquesta Sinfónica a sacar 64 cursos porque veía muchos vacíos. Digamos, los puse a ver rítmica, métrica, lógica, teoría de la música, como que fueran estudiantes. Y les hice un curso de glosario musical en alemán, francés, italiano, español e inglés. Porque cuando uno estudia algo de Ricardo Strauss y comienza Schneller o Edwards, no entiende nada. Hasta esos cursos tuve cuidado. Les hice un curso de ética y otro de estética, ¿verdad? Ahora, fueron cursos así intensivos y muy condensados y rápidos, por supuesto, ¿verdad? Los llevé a cursos y les pagábamos bus de aquí a todos los músicos domingos para ir a estudiar cómo escribir música en computadora a todos. De hecho fue interesante. Y un dato importante porque mucha gente aquí no construye pero pela. El guatemalteco, alguien hace algo, lo despelleja pero no hace nada. Y eso a mí me da risa y siempre se los digo en la cara, por eso es que no mucha gente me traga. Sin embargo, de 64 músicos que se inscribieron, solo se grabaron 56, o sea, me perdió gente. No regalamos títulos y eso fue importantísimo. Ahora, tampoco llegamos a tener una orquesta del tamaño de la Filarmónica de Nueva York o de Berlín. Eso es un poco tonto porque no podemos competir contra el primer mundo con orquestas que tienen 70 millones de presupuesto o a una que tiene $1 millón, pues. O sea, no podemos competir con eso. Menos con una academia de más de 100 años de atraso. Aquí la academia de piano y de cuerda tiene unos 70 años de atraso. La de viento tiene 100 años de atraso. El clarinete creo que es lo que más adelantado está, pero de ahí todos los instrumentos suenan como que lo estuvieran tocando los cavernícolas de Pedro Picapiedra, pues así tocan los vientos. Así de fácil, ¿verdad? Tienen mucho atraso. Entonces, esos son de los mis grandes aportes con lo que respecta a lo que está sinfónica. 2 decretos que no son solo míos, definitivamente, hay muchas ideas mías ahí. La donación del conservatorio que ayudé al maestro Luis Lima y la de la Orquesta Sinfónica Nacional que la hice casi el 90% yo solo, definitivamente. Di por lo menos 30 conciertos para la restauración del Conservatorio Nacional, gratuitos todos, no cobramos nada, tanto como la Camerata, como el trío de la Orquesta Sinfónica, también como Chelo Solo. Fui hasta Miami varias oportunidades a recaudar dólares para la reconstrucción otra vez del Conservatorio Nacional y de hecho todo eso que se trabajó con el maestro Efraín Recinos. Proyectos que se me han quedado tirados ante el Congreso de la República y la Presidencia, que es la sede de la Orquesta Sinfónica Nacional. Uno que me votaron los del ministerio dentro del gobierno de Alfonso Portillo, que ha sido de las peores cosas que han habido aquí en cuestión de Ministerio de Cultura y Deportes.
otro en el tiempo del arquitecto Vela. Eso fue terrible para las artes, terrible ese tiempo para las artes. Entonces, hemos tenido que pelear contra mucho ministro mediocre, políticos, esa es la realidad, ¿verdad? Entonces, llegué a estar de principal, hice muchos chelistas, de hecho tengo por lo menos 10 alumnos chelistas con un nivel muy aceptable, porque si no cruzan la línea, eso ya es problema de ellos, de los cuales tengo unos 7, 8 afuera de Guatemala, y eso es muy valioso, ¿verdad? Creo que esos son mis aportes más importantes, habrán otros, pero creo que eso es. La reivindicación del artista, eso es importante. Creo que nos deben ver como parte importante de la sociedad, de qué es lo que podemos expresar, qué es lo que podemos dar. Ahora, dentro del campo educativo, hay algo importante que me gustaría decirte. No conozco todas las técnicas, no conozco toda la historia, no conozco toda la pedagogía, ni didáctica, ni metodología, pero creo que para dar una clase hay una sola regla, y es amor a la persona. Tu nivel no importa, tus cualidades personales sí. Digamos, si tú eres altamente técnica, pues hay que desarrollarla y darle la amplitud de los otros requerimientos que se necesitan, ¿verdad? Entonces, cada persona es muy individual. Si tú estudias un instrumento y no tienes pasión para estar toda la vida con él, compartir el tiempo con el instrumento en días de vacaciones o desvelarse o trabajar, todo esto, no deberíamos ser artistas. No le pongo un tropiezo a alguien que dice que no tiene talento, o que no tiene musicalidad, o que no tiene oído. Creo que esas son las cosas más estúpidas que se han inventado en la historia, que se le inventan gente que no tiene capacidad de enseñar. Pero aquí vamos a hacerle un examen de admisión y quiero que cante la escala perfectamente afinada. Pero si el niño no aprendió ni las notas en su casa, pues, o sea, ¿cómo una va a cantar afinada? El papá aquí en Guatemala quiere que el niño aprenda el 1, 2, 3, 4, 5, los colores y las letras, porque con eso va a vivir, pero no la música, ¿no? Entonces, creo que a todos los estudiantes hay que recibirlos y ver para qué son buenos. Creo que el 99% de la gente tiene cierto grado de sensibilidad para la música, y hay gente que puede, hay gente que no puede, pero hay gente que no puede ser ejecutante, pero puede ser compositor, hay gente que puede ser pianista, pero hay gente que puede ser percusionista. Todos traemos diferente nivel y gusto e inclinación para ciertas cosas. Entonces, el amor a la persona, darle su propio espacio, ver para qué es bueno, y entonces ahí sacarle el mejor producto, ¿verdad? Hay gente que le gusta la música sinfónica y no va a ser músico, bueno, pues que sea administrativo de la música, pues, o sea, pero aquí es muy rígido todo eso, ¿verdad? Todavía se creen en tabúes de que es que usted no tiene oído absoluto. Entonces digo yo, pero ¿de dónde se sacaron eso? Claro que hay inclinaciones, hay gente que tiene buen oído por naturaleza, pero todo lo sensorial es educacional también. Eso se educa. Eso, nada que oye bien, oye mal. Todo entra al cerebro como ondas, ¿verdad? Tanto magnéticas como químicas, ya sean los olores, los colores, cualquier cosa sensorial, las texturas. Entonces, ¿por qué le voy a decir que no tiene buen oído? Son de las cosas más ridículas que pueden pasar y siguen pasando en este mundo. Bueno, muchas gracias, maestro. La última pregunta que tenemos es precisamente acerca de metodología de didáctica, porque como usted me dijo, yo he observado que tiene como un método muy particular de enseñar y quisiéramos saber acerca de esa metodología, de su proceso a la hora de enseñar a un alumno y bueno, parte de lo que acaba de decir, los casos, cómo adaptarnos. Me gusta dar muchas clases y doy clases de música. Soy especialista en cello. Pero cualquier instrumento es lo mismo, es lo mismo. Metodología es muy importante. La metodología es dos grandes palabras, el escepticismo y el pragmatismo. Les enseño a mis alumnos que todo lo que dice el profesor tiene que pasar un juicio crítico. Hay que ser escépticos. Porque aquí el profesor dice algo, así sea una doctrina mal hecha, un tabú, una tradición,
y el alumno ahí sí que como oveja al matadero. Y eso es terrible porque es a nivel académico Guatemala, porque así nos enseñan. A ti te enseñan a hacer planas. Esa es la cosa más estúpida. Repita 100 veces, mi mamá me mima. Esas son de las cosas ridículas y así te enseñan en la escuela. Entonces, temas educativos de Guatemala son para mantener a una sociedad estúpida. Punto. Entonces, eso no existimos. Segundo, te dicen cosas como, si no tiene 8 horas para estudiar, entonces no estudie. Si no tiene talento, no estudie. Repita 100 veces una cosa. O sea, son cosas tan ridículas. Entonces, la metodología es primero ser escéptico. Todo tiene que pasar un juicio crítico. Entonces, hay que enseñarte a razonar. Entonces, ahí viene lo que es el análisis estructural. Análisis técnico, análisis biográfico, análisis teórico, todas las clases de análisis que podamos tener, ¿verdad? A mí me gusta el análisis estructural o analítico generalmente para estudiar siempre por qué voy a hacer esto y cómo lo voy a hacer esto. Eso está dentro del escepticismo. Y después el otro que es el pragmatismo. Porque, como te dije al principio de nuestra plática, tú pierdes 4 horas en el tránsito diariamente. Y si vas manejando, viéndole la cara al futuro alcalde y al futuro presidente, mejor ponle una veladora cuando llegues a tu casa, porque esa es la cosa más ridícula del mundo. ¿Sí? Y si no, vemos vallas publicitarias de políticos, vemos de chamacas lindísimas. Entonces, eso hay que tirar. Tú en el carro debes ir oyendo conferencias, tú en el carro debes ir oyendo audiolibros, ¿verdad? No se debe perder el tiempo un solo minuto. Para mí es prohibido que tú escuches más de 1 hora de música al día. Tú tienes que escucharla, por supuesto, para conocer el repertorio, las formas de ejecución. Tú lo que debes es escucharte a ti todo el día, estudiar. La gente que escucha música todo el día no tiene nada en la cabeza. Es como la gente que lee novelas todo el día, no tiene nada en la cabeza. Sí, yo leo 200 páginas de una novela y no aprendo una sola palabra nueva. Entonces, ¿para qué es eso? La gente debe leer ciencia, biología, química, matemática, física y historia, pero no la historia de Guatemala contada tan mal como la tenemos, porque eso es una mentira. Aquí todavía la gente dice que el 20 de octubre se celebra porque sacaron a Ubico, dicen, y hasta periodistas lo escriben. Imagínense ustedes. Entonces, eso es terrible. Entonces, el pragmatismo es fundamental. El cerebro es una cosa maravillosa, es la cosa más bella que existe. Yo, dentro de mi metodología, tengo como premisa es que uno debe practicar una cosa o tocar una cosa 4 veces. Digamos, lo tocas despacio, más rápido y despacio. Eso te llevará 1 minuto, un objetivo. Ahora, nuestra función como estudiantes es que la próxima vez que yo lo toque, debo mejorar la vez anterior. Entonces, mi memoria a corto, mediano y largo plazo es fundamental para saber cómo lo toqué, ¿sí? Y saber cuál es el objetivo. Te voy a poner un caso. En la academia aquí estudian el Chep Opus 8, 240 ejercicios de cambios de posición. Y después, cuando tienen que hacer un cambio de posición en el Tchaikovsky, no les sale. Entonces, ¿qué estudiar? Nada, porque no hubo una interrelación o una conexión del estudio, ¿verdad? Por una burda repetición. Solo es repite. El guatemalteco es muy cuantitativo. Estudié 8 horas, pero no aprendí nada. ¿Para qué quiero las 8 horas? Yo prefiero 1 minuto cualitativo donde aprendí algo. Y de ahí no voy a estudiar teoría o cualquier otra cosa acústica, ¿verdad? Entonces, así el pragmatismo te lleva a que si tú tienes 2 horas para estudiar y estudias un objetivo durante 2 minutos, tienes 60 objetivos en 2 horas. Y a veces te pasas 1 año con una lección y sin objetivos. Segundo, no estudian la memorización y eso es terrible. Nosotros debemos memorizar todo obligatoriamente, porque nuestra arte es presencial. Son artes que se dan en el momento, ¿sí? Entonces, si yo voy a tocar mi cello leyendo una partitura y estoy en el público, ¿cómo estoy comunicándole a la gente?
Pues no estoy platicando con ellos, solo estoy haciendo malabares en el instrumento. Yo cuando toco mi instrumento tengo que dirigirme a ti o a cualquiera en mi audiencia, estoy platicando o compartiendo con ellos. Entonces la memoria es fundamental. Segundo, la comprensión. Y ahí viene el aspecto interpretativo, pero para el aspecto interpretativo, si uno no estudia ciertas reglas como la hermenéutica o la exégesis de las cosas, estamos fregados, porque la gente dice, el artista es muy dado a eso. Ah, es que yo así lo siento y así me gusta. Los artistas no son artistas, esos son ladrones de su trabajo. Eso es ser un ladrón, porque uno si es un recreador, digamos yo voy a interpretar el triple concierto de Beethoven, tengo que saber Beethoven, quién fue Beethoven y por qué lo escribió. Y entonces eso es lo que yo debo interpretar, no mis antojos. Ahora, mi aspecto caprichoso o personal va a estar en la calidad del sonido, la afinación porque de tal forma, la cantidad de mi vibrato, los matices, ¿verdad? Pero no puedo cambiar la obra y hacer mis caprichos. De hecho, cuando uno escucha las suites de Bach con la mayoría de chelistas, dicen, ¿y este qué está haciendo? Pues tocan lindísimo, pero no tocan Bach. Así de fácil, sencillo. Entonces, para mí la interpretación musical debe ser no solo pragmática en base a una técnica definida. Te voy a hacer muy sencillo. ¿Qué quiere decir pragmatismo? En la mano izquierda del violín solo tenemos 4 o 5 cosas. Simple. Posiciones fijas, abiertas y cerradas. Cambios de posición, 2. Dobles cuerdas, 3. Vibrato, 4. Y pizzicatos con mano izquierda. 5 cosas tienes en la técnica del violín. Pero para 5 cosas, usted tiene que estudiar 8 horas, 10 años. Es un poco tonto. Es muy tonto. Entonces, de eso se desglosa cómo hago mis cambios de posición. Y cambio de posición es, si yo puedo viajar de la primera a la segunda posición, debo viajar de la primera a la 10ª posición. Es el mismo mecanismo, ¿verdad? Pero se ensartan en 10.000 ejercicios. Y yo los entiendo, fueron escritos hace 200 años. La gente vivía 5 minutos caminando, no había carros. Vivían en pueblos de 1000 gentes, ¿verdad? El que estudiaba violín tenía la carnicería a la par, ¿verdad? La escuelita a la par, enfrente de la iglesia, y al otro lado estaba el músico. O sea, no viajaba más. No había tele, no había nada, no había radio ni luz. ¿Y qué hago todo el día? Pues todo el día repetí con cara de tonto. O sea, en esos años se hicieron todos los métodos. Y seguimos de la misma forma. No puede ser. Ahora ya sabemos cómo funciona la neurociencia, ya sabemos cómo las conexiones neuronales y cómo la sinapsis, ya sabemos cómo toda la fisiología y fisonomía y toda la psicomotricidad funciona. No podemos seguir estudiando lo que es entonces. Son 5 cosas. Ahora, la mano derecha en el violín es de hoy hasta el final de nuestros días. La distribución del arco, el color, eso está todo en nuestro aparato fonal está aquí. Y si comenzamos con técnicas retrógradas de pasadas, de el dedito aquí, la mano así, terrible. Cuando no se conoce la física del sonido, se hacen un montón de barrabasadas. Entonces, la metodología es muy simple para mí. Objetivos directos, técnica. Minimizar el objetivo para que tenga una función musical, ¿verdad? Si no tiene una función musical, tíralo a la basura, ¿verdad? Segundo, la comprensión analítica de lo que se está estudiando, ¿verdad? Y tercero, que es fundamental, es cómo lo tengo que transmitir. Si no lo sé transmitir, mejor me compro un disco y no te voy a oír nunca presencialmente un concierto. Entonces, para eso tengo que tener libertades, psicomotricidad, autonomía en todo lo que hago, ¿verdad? Y el aspecto esencial es que, a pesar de que yo voy a respetar la obra, en escena tengo que tener ciertas cosas porque todo es emocional. Te tengo que hacer sentir feliz, triste, nostálgica, condescendiente, apacible, todas las cualitativos que podamos tener por medio de una obra musical. Si no lo logro, si no lo hago y solo voy a admirar porque está afinado, porque está en tiempo y porque está rápido, eso es una payasada, no tiene sentido alguno. No me gusta la perfección, no soy máquina, prefiero el error humano comunicativo, porque no todos tenemos buena voz o buen físico. Yo, si me ponen a mí, no gano ni para el rey feo, ¿verdad? Entonces eso es importantísimo, pero lo que pueda expresar, lo que tenga dentro, lo que sienta, eso es
Eso sí lo pude haber desarrollado. Eso es importantísimo. Resumiendo, la metodología es individual, es personal. Y lo último, cuando uno da clase, es la expectativa. Nunca veo al alumno como un tonto o menor que yo. Veo cuál es su potencial. Digamos, yo veo que tiene un potencial de 5%. Me alegra mucho porque hay un 95% que descubre. Si yo veo una gente que tiene un 80% de potencial, solo tengo un 20%, pero no lo veo así. Sigo viendo el 5% porque si tiene un 80% podría tener un 2000%. Siempre hay mucho que dar, siempre hay mucho que dar, ¿verdad? Y lo más importante es que esta gente que estudia sea feliz. Si es feliz, no me va a hacer estorbo en la calle cuando voy manejando. Porque no va a ser tan idiota de andar viendo el teléfono cuando voy manejando o pintándose, ¿no? Porque eso andan haciendo las viejas en la mañana cuando voy aquí, entorpeciendo el tránsito, hablando por teléfono, los viejitos en el carril que no les corresponde, porque aquí nadie los manda porque las licencias se las dieron en el Tortrich, ¿verdad? Entonces eso hay que cambiar. Siendo la gente feliz, no entorpece la vida de los demás. Eso sería todo. Muchas gracias, maestro. La verdad es que ha sido un honor el poder estar allí con usted el día de hoy y esperamos que haya futuras ocasiones que esto pueda ser de utilidad en algún momento para otras personas en el futuro y que podamos darle la importancia que usted tiene como maestro y como persona, como bastón que ha protegido el arte. Estoy para servirte cuantas veces sea necesario, porque esa es nuestra misión. Yo sé que no voy a cambiar esto, pero si puedo permear tu vida, dejar una semilla en tu corazón, en tu mente, y que ojalá eso se multiplicara, ya con eso soy feliz, porque entonces entendí mi propósito de vida, ¿verdad? O entonces lo hice. No soy un ladrón más dentro de todos los que hay en la sociedad, ¿verdad? No vine a pasear o a ver televisión o fútbol, sino vine a hacer un aporte. No quiero ser el que vea protagonistas, debemos ser los protagonistas. Creo que en manos de ustedes está el cambio. Como último comentario, te voy a decir que creo que ya lo has oído en varias oportunidades, pero pertenezco a una generación que les está dejando el mundo en la vil desgracia, y a mí me da vergüenza eso. Yo quiero salvar mi responsabilidad ante todos ustedes, ante la sociedad, que no soy uno más de los corruptos, que vengo a aprovecharme para mis intereses personales, que trabajo, creo que a ti te consta, doy tiempo de extra, doy mi esfuerzo, no cuantifico mi trabajo a nivel monetario porque de todos modos no me lo van a pagar. Entonces me interesan ustedes, porque ustedes pueden hacer el cambio. La sociedad de corruptos políticos, tanto dentro del ambiente gubernamental, educativo o iniciativa privada, eso es una cochada. Solo ustedes lo pueden cambiar. Nosotros se lo estamos dejando en la vil basura y pido disculpas por eso. Soy muy honesto. Y te deseo éxitos a ti y a tus compañeros, que sean una nueva generación, que ojalá también pudieran cambiar la universidad, porque estamos 100 años atrasados a nivel universidad. Y es cuestión de, tienen posibilidades muy altas, pero este país no ve lo más importante, que es el recurso humano, que es el que yo veo. Para mí el recurso humano son ustedes los jóvenes, y hay que hacerlo. Así que te deseo lo mejor, te felicito y sigue adelante.